Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos al capítulo de hoy. En esta ocasión vamos a recordar a un personaje muy querido por los colombianos, Guillermo Zuluaga, el famoso Montecristo. Un peso pesado del humor nacional, incluso era conocido como el mejor humorista de América, título que le dio el emblemático Cantinflas. Aquí tiene la sopa que pidió. Sopa de tubo. ¿Cómo que de tubo? De tubo pollo, pero se lo sacaron. Aquí está. Me robaron por sí. Pueden pasar los más grandes, pero Montecristo es el más. Murió a los 73 años. Tuvo una impresionante historia de lucha. Él descubrió su vocación de humorista siendo militar, luego de imitar a sus superiores. Tuvo el programa de humor más largo de la Radio Nacional, casi 40 años al aire. La risa de mi abuelo era contagiosa. O sea, él se reía y uno se reía. Fue el programa de mayor duración de humor en la radio colombiana y no ha habido ningún programa de humor que lo supere. Luchó con gran valentía contra un cáncer de próstata. Sus días se apagaron luego de una agresiva afección renal que derivó en paro cardiorrespiratorio. Y es que eso es lo que lo acabó de matar, es donde le provocó más el cáncer. Paralizado totalmente, que se creía que no volvía a caminar. Definitivamente no era fácil ver a un hombre tan fuerte y enérgico en una silla de ruedas. Nunca dejó de trabajar. Él fue mucho lo que tuvo que enfrentar. Así abrimos el expediente final de este hombre que cumple 25 años de haberse despedido de este plano terrenal. Él me dijo, ya no puedo más, pero te doy las gracias más grandes de mi vida. No voy a llorar. Para él salir de Caracol, de RCN, de tolerar que fueron las cadenas donde él trabajó, pues... Pero como una ofensa. Es que eso es lo que lo acabó de matar, es donde le provocó más el cáncer. Eran unos hoteles espantosos, las camas eran de este ancho. Para uno voltearse por la noche se tenía que bajar. Si la muchacha le dice a una amiga que es de tu novio, no me hables de ese imbécil. Me tiene harto. Es igualito que los teléfonos públicos. ¿Cómo así que igual a los teléfonos públicos? No funcionan en los 3 minutos, mira. Perdón. Me pateó la soda. En un comienzo, la familia Zuluaga estaba reacia a que su amado hijo Guillermo se dedicara a ser humorista. Le parecía totalmente inadecuado y hasta vergonzoso. Pues realmente, si somos sinceros para la época, mi abuelo, Baudilio Zuluaga, pues cualquier cosa quería para sus hijos, menos ser un humorista o lo que decían en la época, que eso era como ser un payaso, y que un payaso en la familia. Por tradición, los miembros de su prestante familia se dedicaban a la medicina, la política y el derecho. El padre de Montecristo, don Baudilio Zuluaga, fue un respetado médico que formó parte de los fundadores del Hospital San Juan de Dios de Santuario. Mamá bogotana, mis abuelos santanderianos, mi papá antioqueño, mi mamá que era una mezcolanza. ¿Y cuántos hermanos? Fuimos 10 hijos. Montecristo, hijo del médico más prestigioso del Oriente Antioqueño, del doctor Baudilio Zuluaga, y casado con una señora encopetada de la capital. Yo era un estudiante que no era muy bueno, vaya la verdad. No me ponían cero sino una raya, ya no me alcanzaba. Y como yo estudiaba por orden alfabético y soy Zuluaga, pues era el último. Entró al ejército y ya se quedó en Cali. En Cali conoce a doña Emma y se casa con ella. Entonces ya comienzan su historia de donde llegan 10 hijos.
A la par que se vinculaba a una compañía de tabaco, Guillermo se destacó como jugador de fútbol en la capital vallecaucana. Esa compañía tenía como que ver o tenía alguna influencia o seguro tenían acciones en algún equipo, no, estaba muy conectada con el fútbol. Y entonces él también, como les parece, particularmente jugó fútbol y fue portero del Deportivo Cali. Pues los que les tocó verlo dicen que era bueno, que el hombre volaba de palo a palo, cuando eso se colocaba en las rodilleras, todo aquello. Eso fue en el Cali, en aquella época creo que fue el 44, 43, 44, cuando todavía el fútbol no era profesional. Ese Cali A le dio nacimiento al Deportivo Cali y él fue el arquero del año 47 antes del fútbol colombiano. Pero lo suyo no era el fútbol, así que se dedicó a la música. Y aunque como compositor no le fue nada mal, logró que cantantes como el apodado Loco Quintero o el famoso Trío América interpretaran sus letras. Realmente, como cantante, no logró destacarse. Hasta lo abuchearon. Escribía muy bonito, él sabía escribir bastante, le lucía, pero de cantar pocón, pocón. Y eso era lo que le gustaba a él. Llegó a un teatro por allá en Cali. Cuando empezaban a silbarlo, le empezaban a chiflar. Y en ese medio de la chiflada, hermano, ya que ustedes no me dejan cantar, pues, hombre, venga, les cuento un chiste. Y le fue muy bien. Déjeme contar un chiste y lo contó el chiste y la gente se reía más. Aquí se ríen de lo que digo, allá los otros se ríen de lo que canto. Por eso, como no funcionó lo del canto, siguió con el tema del humor, que fue lo que realmente lo catapultó y le dio fama a nivel colombiano y a nivel internacional también. Y ahí arranca su proceso de, soy bueno contando chistes, pero eso no es, que conté un chiste y todo el mundo se rió, entonces ya soy humorista. Y el man dijo, ok, me fue bien contando chistes, entonces se metió por ahí y empezó a aprender cómo contar chistes. Nos contaba chiquitos que se fue una vez para una estación de policía a ver qué pasaba, cómo actuaba la gente. Y sus personajes son como imitaciones de personas que él conoció en la vida real. Todos. Muchos apuntes de mi papá creativo. No fue que se lo robó Montecristo, sino que mi papá como amigo de él, entonces le decía cómo le parece este, cómo le parecía el otro. Entonces para el show de Montecristo en vivo le servían mucho. En 1948 nació Montecristo, su personaje más amado, gracias a un locutor radial de aquel entonces, quien le inspiró para crear su personaje que luego se volvería inmortal. Todo el tema surgió de una presentación por un saco a cuadros que llevó el periodista que estaba en ese momento haciendo la transmisión en ese entonces, por burlarse de él, allá viene el conde de Montecristo, qué cosa, ¿no? Porque el conde de Montecristo, acuérdate que en la novela de Alejandro Dumas él se colocaba unos sacos muy feos, muy estrambóticos, entonces por hacer el símil se burló de él, pero le sirvió para quedar el nombre de Montecristo y ahí vienen todos los personajes. Pero realmente después le quitaron el conde o se quitó el conde y quedó como Montecristo. Era como un laboratorio, entonces se puso a trabajar como, digamos, más flexible en tiempo para poder tener espacio para hacer sus shows. Entonces lo mandaban a pueblos y él buscaba en el pueblo cómo hacer sus presentaciones, quién lo contratara para hacer sus presentaciones. Trabajaba en casas que organizaban como teatros, en unas casas, pero eran largas. En vez de anchas y altas, eran largas, angostas. El público tenía que entrar con el carrizo hecho. No podían aplaudir así, sino así. Montecristo nunca estuvo preparado para enfrentar el dolor. La tristeza se intensificó en su vida cuando murió de escasos 5 años su primer hijo llamado Jaime, a causa de una incontrolable gastroenteritis. Sus amigos quedaron aterrados cuando supieron que no tenía recursos para darle cristiana sepultura a su niño. Infortunadamente le tocó ir a hacer show para poder conseguir la platica. Pero es que uno hacer un show con su primer hijo recién muerto, o sea, eso le genera a uno entre qué historia, qué cosa tan bonita, pero tan dolorosa. O sea, ¿qué pudo haber sentido mi abuelo? Estar haciendo reír a las personas con un dolor y con un nudo aquí, sabiendo que se le había muerto su primer hijo. Tú todavía no sabes lo que es sufrir en la vida. Y yo, ¿cómo así, papá? Usted todavía no sabe qué es que se le muera un hijo a uno y uno no tenga plata para enterrarlo. Eso sí es sufrir, eso sí es dolor. Entonces, cuando llego yo, en la relación con mamá,
me ponen a mi Jaime. Esa es una de las historias de ese dolor de él, igual que la partida de 2 hermanos más en una época muy difícil que vivió el país, también muy doloroso para él. Una persona que tiene esa sensibilidad debe tener algunos momentos muy difíciles en su tragedia, en su tragicomedia personal. Cuando empezaba a hablar de anécdotas de lo difícil de su camino, de cuando tenían problemas, inmediatamente se le salían las lágrimas. La muerte de su primogénito lo dejó marcado para el resto de su vida. Luego de ese bebé llegaron 21 hijos más a casa, pero Jaime siempre estuvo presente de corazón. Despedirlo fue un golpe inesperado para su alma. Aún cuando pensó en retirarse del oficio de hacer reír por la muerte de su primer hijo, fue contratado para hacer una gira con el cantante Leo Marini. Estando en Medellín en ese proceso, un directivo de Caracol Radio lo contrató como artista exclusivo y a partir de ahí se hizo más popular que cualquier otro en esa región. Veo aquí la fotografía de la iniciación del programa Las Aventuras de Montecristo. Se llamó el Café de Montecristo en principio. El Café de Montecristo. Cuéntanos, ¿quiénes están por acá? Ahí están varios desaparecidos ya, como Becerra. el famoso Cabezón Becerra, Españita. Ahí están conmigo también Lola Ramírez. Era el almuerzo de nosotros los centoqueños y después se volvió el de los colombianos escucharlo a él a la 1:30. Era la 1:30, era sagrado. 1:30, se abren las puertas del buen humor y comía la bisagra esa, el efecto. Las Aventuras de Montecristo. Ay, hombre. Después del almuerzo todo Bogotá se paralizaba porque había el show de Montecristo y todo el mundo lo oía. Y era un tipo muy, muy divertido. Todo el mundo oía a Montecristo, Las Aventuras de Montecristo, ¿no? Contando chistes colombianos, anécdotas y cosas de esas, pero con mucha gracia. Y era querido desde el presidente de la República hasta la persona más sencilla del país, porque los acompañaba. Pegado no alcanza, muy bajito y tratando de pegarse de la varilla. Y como no alcanzaba, había al lado un señor de corbata y le echó mano de la corbata. El otro curioso le dice, lárgueme la corbata. ¿Qué? ¿Ya se va a bajar? Empezó en 1957 como el Café de Montecristo. Luego se llamó Las Aventuras de Montecristo, un espacio de radioteatro en vivo que hizo parte de las 3 grandes cadenas de la época, Caracol, RCN y Todelar, llegando a ser el espacio de humor más largo de la historia de la radio en Colombia. Hizo más de 36 años de programa diario que se grababa en radioteatro. Y la gente iba al teatro a verlo y escucharlo, grabar el programa que salía al aire, ¿no? Uno llegaba al camerino, ahí que había en La Voz de Medellín, y de pronto se contaba un chiste que no era muy normal. Entonces, pues, si veía que la reacción de uno no era, entonces llamaba a Justiniano o con el que tenía el partner en ese momento para hacer el chiste. No, saquémoslo, pero yo no, el chiste, yo me río si querés, no, porque es la primera reacción la que vale. Era como haciendo una encuesta. Colocaba el chiste a disposición de los amigos a ver qué tal lo recibían, cómo recibía, cómo caía, si era bacano, si era bueno, si producía risa, si era elegible para meter al show. Muchos humoristas de alguna forma hicieron cosas similares a lo que él hacía en radio y las fueron llevando a la televisión y a su show, se identificaron mucho con lo que él hacía, hasta personajes. Hemos tenido muchos humoristas y maravillosos, pero abrir el camino, ser el gran monstruo, ser el que abrió las puertas, el que se creó toda esa cantidad de personajes, el que viajó a nivel internacional primero con tanto éxito, o sea, fue un pionero, fue una leyenda y eso se tiene que recordar para toda la vida. O sea, pueden pasar los más grandes, pero Montecristo es el más. Él estuvo en silla de ruedas. Fue un momento difícil porque paralizado totalmente, que se creía que no volvía a caminar.
viene asustado. Es que por allí viene el árbol que asusta. El árbol que asusta, sí, la palma. La palma, el árbol que asusta, sí. De ahí sale el coco. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el equipo periodístico de Expediente Final lleva hasta sus hogares los últimos días de vida del humorista Montecristo, quien nació para hacer reír. A Bogotá para atravesar la séptima. O la Caracas, por ahí con la avenida Jiménez, que esos carros para lado y lado. Apenas los pobres campesinos van a ir. Y aquí, ¿quién pasa? Vea, es que no la tiro, vea. Es que es carro para lado y lado, vea. Bendito sea Dios, hombre, vea. Montecristo me parece que abrió las puertas del buen humor, como decían en su programa, pero abrió también las puertas del humor en Colombia. Él decía que el humor, el que hace humor, está en el filo de la navaja, o para hacer el ridículo o para hacer reír. Era un gran contador de chistes y parodias. Poco a poco fue ganándose el corazón de los colombianos. Hijito, a su edad tiene las aspiraciones muy bajitas. Por mucho que trate de tirar alto el chorro, siempre le salpica los zapatos. Ese mundo mágico de la radio que era fabuloso cuando veía uno a Agapito Mediometro, a Justiniano, a Celio Arruga, a Telemasco, la Pochochita, Doña Queta. Ese mundo maravilloso de la radio que era fenomenal. Entonces era una nota porque no era solo mi abuelo, era mi abuelo en sus diferentes personajes que yo no les puedo explicar la capacidad de él. O sea, él se cambiaba de personaje a otro y lo metía a uno en ese nuevo personaje. Es que eran Montecrispucho, Montecristrago, Montecristeso. El personaje del borracho es una maravilla, ¿no? Vean las desbaratadas que se pegan. Él se hacía así, él se desacomodaba la corbata, el saco y su actitud corporal cambiaba y él ya era un borracho. Me robaron los bolsillos. El borracho que hacía Montecristo era sensacional. ¡Qué perra! Me agarró la pálida. Desbaratar un teatro de la carcajada con su personaje del borracho. Estoy más descontrolado que Adán en el Día de la Madre, para El pelo se le tiraba así por la cara y era un clown, el tipo era un clown, era muy divertido. Los personajes que más quería la gente eran el Montecristrago, que era el borracho, el Montecristeso y el Montoño, el bobo Montoño. ¿Y qué le pasó a su mamá? A mi mamá la mató un camión. Muerte de novio. No vio el camión y ¡pah! ¿Y su papá? También. ¿También qué? Entonces lo mató un camión. ¿Y usted qué estaba haciendo? ¿Manejando el camión? Tenía un personaje que era el bobo Montoño. Hacía reír a cualquiera, a cualquiera. Ese era el estilo de Montecristo. Me casé por poder y me divorcié por lo contrario. Alrededor de Montecristo fueron surgiendo decenas de personajes que, en compañía de otros actores que hacían parte de su elenco, convertían los libretos en tardes llenas de humor y a veces de doble sentido. Su capacidad para cambiar y para moverse y personificar era impresionante. Hacía de borracho, hacía de niño, hacía de afeminado, o sea, eso cambiaba y parecía otra persona, era en ese aspecto muy bien. Y el timing, el ritmo del humor de él era muy bueno. ¡Ya! Me estoy muriendo de frío. Pero se fija que eso me demuestra que me quiere. ¿Quites el resto? ¡No! Si no se quita el resto, terminamos. Pues terminamos. Y le colgó el teléfono. Desde luego que el humor costumbrista tiene su doble sentido, pero muy suave. Pero no es el humor que se hace ahora en las redes, pues que va uno de frente y dice uno
pues un montón de vulgaridades. Él no tenía vulgaridad, todo era doble sentido, los malpensados siempre éramos nosotros. Por esa razón, cuando estuvo en Santo Domingo, la prensa al día siguiente lo ovacionó, diciéndole que era el chiste vestido de etiqueta. Muchas gracias. Era muy elegante y caballeroso. Eso le encantaba a sus admiradores. Montecristo conservaba su cabello, pues, como le digo, un señor muy elegante, lo que llaman un galán. Bien trajeado, su smoking blanco. Me acuerdo mucho que usaba mucho smoking blanco y andaba bien peinado siempre. Era un postre impecable y olía delicioso. Yo puedo cerrar los ojos y a veces es como si me conectara todavía con ese olor de mi abuela, un olor particular, pero olía delicioso siempre. Es que era un perfume particular de señor y olía mucho, se echaba mucho. Entonces, cuando él llegaba al programa, gente que no lo veía llegar, pero que daba el olor y decía, ya pasó Montecristo, ya llegó. También era la sensación entre el género femenino. Era muy fácil caer seducidas ante sus encantos. Decía jocosamente que si el médico le quitaba a las mujeres, cambiaba de médico. Entonces, al menos no se portó bien los últimos años, ya era muy juicioso. Tuvo 3 esposas y 23 hijos. Cuando las puertas de su casa se cerraban, era estricto y disciplinado. Un excelente padre de familia, amoroso, respetuoso y ejemplar. Yo, que estuve al lado de Montecristo, sí lo vi como una persona más adusto, muy serio, muy serio. Generalmente en mi casa sí soy muy serio. Yo aquí soy Guillermo Zuluaga. Para mí esto es un oasis porque está uno en otro plan. Mi papá en la casa no se podían decir palabras. Uno decía una palabra y, mejor dicho, eso era el acabose. Como buen paisa, muy estricto. Entonces, pero amoroso. Era muy serio, pero a veces estábamos en el comedor, estábamos todos reunidos, comiendo, compartiendo, y de pronto decía algo, pues claro, soltábamos toda la carcajada. Si algo lo caracterizó fue su gran sensibilidad. Dejó huellas de amor en muchas familias y hasta en su santuario del alma ayudó dejando varias obras sociales para el beneficio de la comunidad. Allí, una unidad deportiva y varias calles llevan su nombre. Mi abuelo, yo me acuerdo que cada que me abrazaba, lloraba. O sea, lagrimeaba. Terriblemente llorón era Montecristo. Lloraba con los homenajes, con las tristezas, con el dolor de las personas. Nunca se negó para ir a donde estaban los policías heridos, o los jubilados, o los que estaban viejos. Mi mamá dice que él tiene un ladrillo en muchas iglesias aquí. Y todos los años nos hacía función hasta que hicimos la unidad deportiva y le pusimos el nombre de él. La unidad deportiva se llama Guillermo Zuluaga y Santos. ¡Idiota! ¡Animal! ¡Nos va a matar! ¡Ay, Dios mío! Señor, usted que es amigo del chofer, dígale que no corra. Ese ni riesgos, ese hombre se enoja cuando uno lo despierta. Gracias a su talento llegó a México. Durante el show con el que debutaría, inicialmente fue abucheado, pero luego, minutos más tarde, alternando con Mario Moreno Cantinflas, todo cambió. Se presentaron ese día Cantinflas, se presentaba Bob Hope, que eran los duros en ese momento. Entonces, cuando él salió a trabajar, lo silbaron, lo chiflaron, porque todo el mundo estaba esperando era a Cantinflas, el chacho de la película, el que jugaba de local. Y él llegó a su presentación y que cuando él salió, él ni había empezado y la gente lo chiflaba. Él empezó a hacer mímica, él hacía un número que se llamaba Los Cojos. Entonces ese día lo hizo y casualmente se tropezó, se fue al suelo, la gente pensó que era parte del número, entonces ya ahí sí empezaron a dejarlo actuar, a dejarlo actuar, a dejarlo actuar. Cuando menos pensó, la plaza de toros estaba enloquecida y lo sacaron en hombros. Hasta llegar Cantinflas a decir, hombre, qué tipo tan fenomenal, qué tipo tan grande. Hombre, este es el mejor humorista de América. A ver, que está haciendo eso, que está haciendo después de que lo chiflaron y mira cómo... lo están sacando a hombros. Altivo que era don Mario, muy arrogante. No era un tipo tan sencillo. Para que Cantinflas llegara a reconocer, eres el mejor de América, pues
ese remoquete o ese calificativo, eso es inmenso, inmenso. Tuvo muy buena aceptación, una excelente relación con Cantinflas, que le dieron, podría decir yo que México, un segundo país donde fue tan reconocido. Por eso digo que hizo cine. En Colombia no, pero allá sí hizo. Gracias a su talento, Montecristo hizo presencia en toda América Latina, en Estados Unidos y en España, donde supo ganarse el aplauso de su gente. Él, cuando iba a algún país, él se preparaba con los modismos regionales. Empezaba a consultar cómo se decían las cosas y un poco dónde estaba el humor, que también fue de una gran brillantez. O sea, no fue solo América completa, sino que en Europa también hizo shows y él se encargaba de armar su show con base en el lugar donde iba, que tampoco es fácil. Es parte del libreto, eso es parte del libreto, porque uno no puede llegar a España y hablar de bandeja paisa. La gente no tiene ni idea que es una bandeja paisa, pero de repente se le habla de un cocido madrileño, que es parecido. Entonces como que está uno dentro del lenguaje de, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Estamos felices. Todos vamos para adelante, trabajando en la hacienda y todo muy bien. Vemos en ese momento en YouTube muchos videos, por ejemplo, con Don Francisco en Chile. A él le encantaba Don Francisco y Don Francisco lo vio una vez y le encantó, entonces lo contrató inclusive para grabar un programa de Noche de Gigantes. Tristemente, cuando su fama llegó a la cima, fue víctima de amenazas de muerte. Grupos al margen de la ley buscaban extorsionarlo e intimidaron a su familia. Comenzaron con amenazas, porque sobre todo hablaban de mi hermana menor y yo, que éramos las más pequeñitas, entonces que podíamos ser las más vulnerables porque las cartas que mandaban eran con nombres propios. Tuvimos un episodio en que intentaron secuestrarlo en la finca en la que vivíamos en Robledo. Envenenaron todos los perros y por los perros fue que ya nos dimos cuenta, se pudo llamar la policía y con eso ya tuvieron que estar hasta la madrugada. Mi hermano se fue a perseguirlos. Entonces le dio pulmonía con pleuresía y casi se nos muere. Le había hecho metástasis el cáncer, entonces. Tenía mucho miedo a la muerte. Los dolores que yo tengo, mejor ya, que esto se acabe. Muy buenas noches, señoras y señores. Es un placer para mí estar con ustedes en este cuarto Festival del Humor, acompañando a grandes figuras del humor latinoamericano. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado humorista Montecristo, quien fue una de las figuras centrales del primer Festival Internacional del Humor en Colombia. Fue invitado especial al famoso show de Don Francisco. Hizo parte del Club de la Televisión. Trabajó en Caracol, RCN y Todelar. Hasta publicó su propia revista con las aventuras de Montecristo. Tuvo una brillante carrera en el género del humor. Hizo reír a Colombia durante casi 40 años. ¿Usted de las familias pesadas? Sí, cómo no. Bueno, vamos para dentro. ¡Qué caderas! Hoy un Sábado Felices y muchos otros programas en Colombia que se hacen con humor y festivales le deben mucho. Aquí no hubo parangón con él. En su momento no hubo un humorista de ese perfil. Yo creo que fue el maestro del humor en Colombia. Amaos los unos a los otros. Y grita un tipo atrás, ¡la policía no nos deja! A pesar de tenerlo aparentemente todo, el éxito, la fama y la prosperidad, no pudieron impedir que la enfermedad llegara a su cuerpo. Él estuvo en silla de ruedas. Él estuvo con una polineuritis. Fue un momento difícil porque paralizado totalmente, que se creía que no volvía a caminar, pero la dedicación de mi mamá, de doña Flor María, pues lo puso a caminar de nuevo. Ella era la que le hacía la fisioterapia, ella era la que lo ayudaba, la que lo organizaba, le hacía los ejercicios y le luchó hasta que se puso de pie. Gracias a Dios y a ella estoy yo caminando de nuevo porque yo sufrí una parálisis muy grave y ella me ayudó a salir adelante.
¿Cómo se siente usted en este momento tan importante en la carrera de su esposo? Pues muy feliz, muy contenta, dichosa. En alguna ocasión fue un momento muy maluco porque les tocó viajar a Chile. Ya mi papá venía caminando, venía otra vez muy bien, ya recuperado, pero mucho. Y viajando a Chile, yo no sé dónde fue que se sentó el hombre, mi papá se sentó y le hizo presión al nervio ciático y volvió y se paralizó. Todo el proceso que se había hecho de recuperación se perdió y tocó volver a empezar. Pero mi mamá otra vez con su constancia, dándole, a mañana, tarde y noche. Posteriormente, él tuvo cáncer de próstata y lo operaron, quedó muy bien, sobrevivió como unos 5 años y de pronto volvió a presentar síntomas muy fuertes y era que tenía un tumor en la vejiga. Si algo lo enorgullecía era decir que pertenecía a una familia de ancestro paisa con raíces santurianas. Papá nació en Medellín, pero él siempre decía que él era Guillermo Santuario y Zuluaga. Quería tanto al santuario que él mismo le puso todo en los programas, más de 40 años, Guillermo Santuario y Zuluaga. Y todos sus personajes eran con respecto al santuario y por eso el museo está en el santuario y por eso quiere tanto la gente del santuario y ama los buñuelos del santuario. Por eso, aunque tuvo la satisfacción de haber recibido varios homenajes y reconocimientos en vida, como el premio Antena a la Consagración o el Escudo de Oro de Antioquia, lo que recordaba con más aprecio fue el homenaje que en 1994 le hizo ese municipio del oriente antioqueño. Fue con una banda de guerra, 130 personas. Cuando ya le homenaje, eso fue espectacular. Es un acontecimiento que como que no, pues, como si hubiera llegado el Papa. Es que tenía ese carisma, él era un ángel. Fue lo máximo y él nos decía el mejor homenaje que he recibido en vida después. Un desfile artístico, hubo lo demás como 2 horas para ir a descubrir el busto. Cuando llegaron en ese momento y ponen pues la música de suspenso, el himno de Antioquia, el himno de la República del Santuario. Entonces mi papá y mi mamá estaban acá y el busto estaba ahí. Cuando ¡fum! Bajan la tela, está en la grabación. Esa grabación, qué rico encontrarla. Cuando bajan la tela, mi papá y mi mamá los dos se miran. Y van descubriendo y llega Montecristo mirando y mira al escultor y dice, hermano, ¿le parece a usted? A mí, en nada. Además del famoso busto de Montecristo, en plena sede de la alcaldía municipal se encuentra un museo en su honor. En el museo van a encontrar, hombre, toda la historia artística de mi papá, toda su vida artística, 54 años de vida artística, todos los recortes de periódicos del Tiempo, del Espectador, del Colombiano, de todos los periódicos de la época, de revistas. Están todos los trofeos de él, 250 trofeos alrededor, creo que hay por allá, donde están las antenas de oro. Yo, Pedro Reborredo, alcalde de la ciudad de West Miami, Florida, le presento este certificado de apreciación a don Guillermo Zuluaga por sus 43 años de incansable labor y dedicación. Verdaderamente es muy emocionante para mí. Es una sorpresa ver que 3 alcaldes de acá de los Estados Unidos me han brindado esta noche ese homenaje que lo brindo yo a todo Colombia, porque es lo que debemos hacer todos los colombianos, tratar de hacer un nombre diferente de Colombia. Tuvo tantas glorias que le costó aceptar que la hora de su retiro se estaba acercando. Una cruda realidad que lo llenó de tristeza y lo llevó a la depresión. Y el programa El Manicomio de Vargasville, que está por las mañanas, pasa al horario estelar de los 40 años de Montecristo a la 1:30 a nivel nacional. Y a Montecristo lo cogen y lo ponen a nivel local. Y a Montecristo le dio un preinfarto. O sea... Su corazón no aguantó saber que ya no era el mismo hombre de antes. Era duro para él salir de Caracol, de RCN, de Tolear, que fueron las cadenas donde él trabajó, pues imagínate, ¿no? Con todo lo que había hecho y a la edad que estaba para él, desde luego que fue como una ofensa. Duro, mucho. Y es que eso es lo que lo acabó de matar, es donde le provocó más el cáncer. Uno perder un puesto después de 40 años y 54 en la radio, que le digan ya no hay más trabajo, y con familia. Y no era un hijo, era 22.
Montecristo estaba triste y deprimido, pero jamás vencido. Munera Eastman, el famoso hombre de radio de Antioquia, le abrió las puertas de su emisora y ahí se levantó como el ave fénix. Con sus sentimientos, él renunció a Caracol y se fue a una emisora Munera Eastman. Obviamente, cuando llega a la emisora donde Munera, pues, total, la gente escribiendo, llamando, hombre, qué nota, Montecristo, qué rico, qué bueno, ¿no? Espectacular todo. Le dio esperanza de nuevo, porque después de haber sido activo toda la vida, sentir que como que ya me acabé, ya terminé, ¿no? Me encanta porque la cara de emoción de él fue maravillosa. Él me decía, gracias, paisita. Y semejante monstruo, semejante estrella, semejante leyenda, terminó el programa y dice, estuve bien. ¿Qué más hago? Todo. Y yo le decía, hombre, por favor, que si vos estuviste bien, Montecristo. Sin embargo, su cuerpo se estaba deteriorando. El cáncer de próstata del que había creído salir hacía ya 5 años, nuevamente lo volvía a poner contra las cuerdas y esta vez le causaba además algunas deficiencias renales. Pues ya al comienzo no lo sabía, después cuando me contaron de sus problemas, de sus enfermedades, pues evidentemente nos pusimos muy tristes y él estaba muy, muy preocupado. La última función que fue al santuario, llegó enfermo con una broncopulmonía o así. Casi se nos cae, lo peloteamos ahí en el escenario. Entonces lo tuvimos que cargado para Medellín y aquí lo tuvimos que traer directo para la clínica y el mismo médico decía, si no lo traen se nos muere. Fue internado en la Clínica a las Américas de Medellín. El talentoso humorista estaba aferrado a la vida. Él me dijo, ya no puedo más, pero te doy las gracias más grandes de mi vida. No voy a llorar para ti. Le había hecho metástasis el cáncer, entonces deja de funcionar todo, ¿no? Todo termina como una deficiencia renal. Los últimos días, pues, hombre, es la tristeza de ver una persona cómo se va debilitando en la clínica donde él estaba. Entonces yo por las tardes, algunas tardes en la semana iba y me quedaba con él un rato para que la señora saliera o algo. Pero yo me quedaba con él, me gustaba quedarme con él. Tenía unas ondas por donde estaba orinando y entonces a mí me impresionó mucho eso. Le digo yo, Guillermo, no sabía que tenía sonda. Entonces se voltea a ver abajo donde estaba la sonda y dice, hermano, usted y yo sí estamos muy jodidos, pero bueno que pasamos. Le hacía comentarios chistosos a las enfermeras. Me acuerdo que les decía vainas cuando iban a revisarlo y todo. O sea, su actitud era bonita, no era una actitud de maluca y digamos que la energía todavía le daba, era muy él. Llegó un instante en el que se cansó. No quería seguir luchando y decidió que su momento de morir estaba cerca. Así lo aceptó y lo asumió. Eso le causaba dolor físico y emocional. Por ahí lloraba. Me decía Vargas, yo le he tenido mucho miedo a la muerte. He tenido mucho miedo a la muerte, pero los dolores que yo tengo, mío, mejor ya, que esto se acabe. Cuando le hicieron a la quimioterapia le dio muy duro y dije, no, ya no quiero hacer más, yo no quiero sufrir. Déjeme tranquilo. Y él dijo, no quiero que me hagan nada, no quiero quimioterapia, no quiero nada. Déjenme que pase lo que tenga que pasar. Entonces nosotros ese junio, ese Día del Padre, lo celebramos como que fuera el último. Ya sabíamos que iba a ser el último y efectivamente fue el último. Despedirse de este plano terrenal no fue fácil. Hubo lágrimas en su adiós, hubo perdón, reconciliación y un renacer espiritual que lo dejó partir en paz. Mi papá cuando estuvo agonizando no se quería ir, pero por no dejar a mi mamá. A ella le tocó arrodillarse ahí al lado de la cama, ahí en la clínica, a decirle, tranquilo, mi amor, vete tranquilo, tu papá, tu mamá te están esperando.
te están esperando allá en el cielo, no te preocupes, yo te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, vete tranquilito. Los que pudimos estuvimos alrededor de la cama. Entonces se fue con el amor de su familia, que me parece pues la mejor despedida que le podemos dar, despedirlos con amor. Que yo creo que eso lo hizo muy feliz a él. Alrededor de su enfermedad estuvo acompañado por toda su familia. Y cuando él partió, cuando él ya expiró, lo hizo en mucha paz, con total paz, con todos rodeándolo, los que estábamos en la clínica, rodeándolo, con amor. El 17 de octubre de 1997 murió justo a la misma hora en la que su programa Las Aventuras de Montecristo estaba al aire. Pues el aporte que Montecristo dejó, que se puede hacer reír sin vulgaridad. ¿Usted por qué no vino la semana pasada? Dice, señorita, yo el lunes pensé venir el martes, pero el miércoles vi que el jueves estaba nublado y el viernes dije, ¿para qué voy el sábado si el domingo es fiesta? El amor por lo que estaba haciendo, la disciplina, la entrega y el respeto por el arte. Enfrentó su fama y le devolvió al mundo un poquito de eso con sus ayudas y con sus acompañamientos a fundaciones. Es algo que uno no debería olvidar. Mande para que yo no hay nadie para compré un circo y me crecieron los enanos. Me hizo reír y me hizo llorar. Puse una farmacia y la tuve que cerrar. No hubo más remedio. Pero nos dejó su legado, su amor, sus lágrimas, sus risas. Guillermo nos dejó todo. Su entrañable amigo, el también humorista Vargas Vil, fue el encargado de levantar un monumento en su honor en el pueblito paisa. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Muchas gracias. Félix, uno de sus 23 hijos, le rinde tributo año tras año en el Festival del Humor Montecristo en Medellín. El 10 de febrero del 2024 se cumplirán 100 años de su natalicio y se espera que el santuario, su pueblo más querido en Antioquia, recuerde con honores su memoria. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.